Hola a todos, continuamos con la lectura de El Sexto Mandamiento, historia de mi propia autoría que podéis leer en AO3. Os recuerdo que podéis modular la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los capítulos. Continuamos con el capítulo 2, Hermosura y Esplendor. Y os aviso de que este capítulo tiene escenas para mayores de 18, por lo que debéis tomar las correspondientes precauciones. Se enalteció tu corazón por culpa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Aarón se quedó así unos instantes, pero tras un rato notó cómo las manos de Gabriel descendían. ¿Qué está haciendo?, pensó por un momento. Sintió como Gabriel se llevaba la mano a su y comenzaba a manosearla impúdicamente. Aarón se quedó inmóvil y fingió estar dormido con la vana esperanza de que su compañero de cama cesara en su propósito. Pero no iba a ser así. No puede ser. ¿Por qué se haría eso a sí mismo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué conmigo al lado? Podía notarlo todo. Se dio cuenta de cómo Gabriel se metió la mano en los y comenzó a realizar movimientos suaves de arriba a abajo. Se imaginó por completo todos los rincones de su anatomía y cómo llevaría sus grandes manos a lo largo de toda su masculinidad. Visualizó cómo jugaría con la punta, pasando delicadamente el pulgar sobre ella haciendo círculos, y cómo descendería después hacia la base de su hombría para seguir acariciando todo su ser. No puedo aguantar esto. Dios mío, ¿por qué me tientas así? No soy lo suficientemente fuerte. Dios mío, dame fuerzas, suplicó Aarón interiormente. No podía escapar. La situación lo avergonzaba terriblemente, pero también, de forma completamente involuntaria y contraria a lo que dictaba su razón y sus creencias, lo excitaba. Fruto del miedo y la excitación, se encogió sobre sí mismo, en una suerte de postura defensiva, lo que hizo que Gabriel se detuviera unos instantes en su acometida. Pero fue peor el remedio que la enfermedad. Al adoptar esa posición, exhibía aún más sus glúteos hacia el lado de su compañero, quien no estaba dispuesto a detenerse ahí. Cuando sintió el primer roce en sus quedó vulnerable, completamente vulnerable. Él jamás se imaginó estar en una situación semejante. Él nunca había estado con nadie y jamás había tenido pareja, pese a que todo el mundo insistiera en ennoviarlo con María. Además, siempre había sido tímido. No tenía gran don de palabra y le costaba mucho hacer amistades. Desde muy joven fue consciente de sus preferencias, de que le gustaban los hombres y de que eso era un total y absoluto pecado, por lo que se resignó a que, casi con toda certeza, no podría tener una pareja y hacer vida marital. Se refugió en su oración y en la lectura de la Biblia. Pero ahí estaba, fingiendo estar dormido en la cama, mientras ese Adonis al que tanto deseaba se estaba masturbando a su lado. Y es que una parte de él, un rincón oscuro de su corazón, desde que se metió en la cama, deseaba que Gabriel lo tomara. Necesitaba sinceramente que se pusiera encima de él, que le arrancara la ropa y apretándole el rostro contra la almohada, lo tomara como si fuese una mujer, que lo poseyera brutalmente por detrás, desgarrándolo, ultrajándolo, entrando en su ser sin que pudiera oponer resistencia. Nada hubiera deseado más que sentir el cuerpo de Gabriel sobre el suyo. Pensó que se acoplarían perfectamente, pues él era más pequeño y delgado, de complexión menuda, mientras que Gabriel era alto y fuerte. Había que reconocer que no había sido del todo honesto la vez anterior. Él sí tenía deseos bastante intensos de hecho, pero entendía sus deseos como algo torcido, desviado, inadecuado, y luchaba fuertemente contra ellos. Porque lo normal, a ojos de Aarón, hubiera sido desear una mujer, y no ser tomado como una de ellas por otro hombre, que era lo que su corazón y su cuerpo anhelaban. Le avergonzaba tanto que esto le excitara, que él, por mucho que lo deseara, jamás intentaba estimularse a sí mismo, porque con las chicas no conseguía la excitación que necesitaba y con los hombres no osaría hacerlo. A veces las noches le traicionaban con sueños lascivos entre varones y se despertaba mojado al día siguiente, pero él intentaba siempre resistir con todas sus fuerzas al impulso de acariciarse. Se duchaba con agua fría y rezaba, por lo que nunca podía darle salida a ese fuego interior que lo inflamaba y que, de vez en cuando, se alimentaba de pensamientos impuros. ¿Habría notado algo Gabriel?, pensó por un instante.
Él se esforzaba mucho en ocultar sus preferencias, pero aunque trataba de esconderlo, podía verse a leguas que Aarón era diferente a los demás chicos. Siempre miraba a los hombres de su alrededor, intentando comportarse más como ellos, pero era difícil. Para su desgracia, con frecuencia, nacían en él gestos tímidos, delicados y femeninos, lo que le avergonzaba y luchaba por reprimirlos. En su afán de ocultarse, dejaba crecer su flequillo negro y liso, que amenazaba con esconder sus ojos almendrados, pero era algo que él agradecía, pues así no tendría que enfrentarse a la mirada de las personas, pues a veces la temía. Vivía en un perpetuo estado de castidad y, aunque a veces lo asaltaran determinados pensamientos, siempre lograba controlarse. Pero ahora todos sus deseos habían despertado con fuerza por culpa de Gabriel. Si hubiera podido desaparecer en ese momento, ¿lo habría hecho? ¿O por el contrario, se habría dado la vuelta y se habría entregado al placer junto con su compañero? Optó por permanecer quieto y en silencio. Gabriel, por su parte, sabía lo que estaba haciendo. Con movimientos suaves se acercó aún más a Aarón, que estaba completamente atrapado entre la pared y su cuerpo. ¡Ah!, gimió cerca de él. Aarón casi podía notarse temblar de deseo, luchando firmemente por reprimirlo. ¡Ah!, jadeó Gabriel de nuevo, acercándose deliberadamente a su oído. Notó cómo sus manos rozaban con suavidad la parte inferior de sus glúteos, casi entre sus piernas. Era un roce leve, que hubiera sido casi imperceptible para una persona realmente dormida, pero que Aarón lo notó en todo su esplendor. Sentía una presión terrible en sus partes bajas. Sentía que iba a estallar, que se iba a derramar involuntariamente. Lo invadía un terrible deseo de acariciarse, de mover la cadera suavemente y rozarse contra las sábanas, como si eso pudiera aliviar el ardor que sentía. Quería dejarse llevar por el placer y acariciarse hasta culminar. Notó la ligera presión de un bulto en su espalda, que adivinó la hombría de Gabriel. Su rostro enrojeció, las gotas de sudor asomaban a su frente, fruto del esfuerzo de controlarse y de contener su propio deseo. Quería bajar sus pantalones, quería suplicarle que entrara en él, anhelaba ofrecerle su cuerpo para que lo profanara y lo ultrajara. Pero no se movió, debía aguantar. Tenía que resistir a la tentación, no podía dejarse caer en los brazos de la seducción, del libertinaje y de los actos impuros. «No cometerás actos impuros», se repetía. Sin embargo, la llamada de la tentación era fuerte. Entre callados gemidos, Gabriel se pegó completamente a su espalda. Podía advertir la totalidad de su anatomía, que se sentía enorme, mucho más grande que la de él. A la par, notó el roce de algo extraño entre sus muslos. Se sentía morir intentando silenciar su anhelo. Se ahogaba de deseo. Su hombría estaba tan dura e inflamada que le provocaba dolor. Necesitaba liberarse, descargar. Pero continuó sin moverse. Notó cómo se humedeció su ropa interior, pues de la punta de su masculinidad comenzaron a brotar pequeñas gotitas del néctar de su deseo que mojaron sus calzones, aumentando sus sentimientos de vergüenza y humillación. «¿Por qué no soy capaz de controlarlo?», pensaba mientras notaba pequeñas convulsiones en su entrepié. Gabriel aumentó la intensidad de sus movimientos y, aunque el colchón los amortiguaba en gran medida, nada pasaba desapercibido a los sentidos de Aarón, que estaban completamente estimulados por la lascivia del acto que tenía lugar a su lado. Apretó los dientes y hundió ligeramente el rostro en la almohada, creyendo que cuando su compañero terminara, acabaría esa tortura. Pero nuevamente se equivocaba. Tras escuchar cómo se frotaba unos instantes, notó el líquido caliente y la humedad en la parte trasera de sus pantalones. No daba crédito. ¿Se había vertido sobre él? ¿Se había derramado encima de su pantalón? ¿Tenía que denigrarlo hasta ese punto? Lágrimas, fruto de la frustración, cayeron por sus mejillas. Pero la lujuria lo encendía tanto que contrajo los glúteos en la vana expectativa de tener aún más contacto con la esencia de ese hombre al que tanto deseaba, como si tuviera la necesidad de que el fluido derramado entrara en su cuerpo. Gabriel había terminado, pero Aarón aún estaba sumido en la ola de la concupiscencia. Su entrepié palpitaba con intensidad, luchando por escapar de sus pantalones. Le dolía, necesitaba dejarlo salir,
pero no podía moverse. Si se movía ahora, sería como reconocer que no estaba dormido y que se había dado cuenta de lo que había pasado. Y entonces, ¿cómo explicar que no había opuesto resistencia? ¿Cómo justificar el estado de excitación en el que se encontraba? Optó por guardar silencio y quedarse así el resto de la noche. Apenas pudo dormir, pues cuando logró tranquilizarse tras unas horas, al no haber logrado desfogarse, el más mínimo roce le provocaba que sus sentidos despertasen de nuevo. Fue una noche larga. A la mañana siguiente se despertó temprano e intentó salir de la cama sin que Gabriel se diera cuenta, pero él se espabiló rápidamente cuando sintió moverse a su compañero. ¿Has dormido bien?, preguntó con una sonrisa. Sí, voy al baño, dijo intentando levantarse. ¡Vaya!, exclamó Gabriel. ¿Qué es eso? ¿Estás mojado?, dijo fingiendo incredulidad. No me digas que te has mojado solo por dormir conmigo, bromeó. Aarón no podía creer el colmo de su descaro. ¿No se acuerda de lo que hizo anoche? ¿Cómo puede decir algo así? ¿O habrá sido un sueño? ¿Lo habré soñado todo?, pensó, dudando de sí mismo por un instante. Eso pasa si no lo dejas salir, dijo Gabriel, acercando el rostro a su oído, aún en la cama, inmovilizándolo de nuevo. Aarón se ruborizó y todas las sensaciones dormidas de la noche anterior despertaron con fuerza. Se tapó los pantalones con las manos y salió a correr hacia el cuarto de baño. Cayó de rodillas en el frío suelo del lavabo. Su entrepier aún seguía inflamada. Estaba duro de nuevo. Deseó con todas sus fuerzas acariciarse, pero, haciendo uso de su más que entrenado autocontrol, se metió en la ducha con el agua en su punto más frío. ¿Qué has estado haciendo en el baño? ¿Has tardado?, preguntó Gabriel. La mirada de Aarón recorrió su cuerpo. Aquel hermoso ángel estaba en la cocina, tomándose un café, y solo llevaba puestos los pantalones. Su torso estaba al descubierto. Tenía unos músculos fuertes y definidos que harían las delicias de cualquiera. Sus rosados y pequeños pechos adornaban sus marcados pectorales y estaban firmes por el aire fresco de la estancia. Para Aarón, verlo así, en su cocina, volvió a asestar un duro golpe a su aspiración a la castidad. Se quedó tan fascinado por su belleza y su esplendor que sintió unas ganas terribles de arrodillarse ante él, de suplicarle que lo hiciera su esclavo, de implorarle que le hiciera nuevamente lo que le hizo la noche anterior, de... «Solo me he duchado», respondió. «Te tengo que leer la Biblia». Bajó la vista, intentó no mirarlo directamente. «¿No vas a comer nada?», preguntó Gabriel, sorprendido. «No, voy a hacer ayuno». «¿Ayuno? ¿Es una penitencia por algo? ¿Acaso has cometido pecados de los que te arrepientes?», dijo Gabriel con los ojos brillantes de soberbia. «Es bueno tener control del cuerpo», susurró Aarón, aún con la mirada baja. Se sentó inmediatamente en el pequeño escritorio que había junto a la pared de la sala y cogió la Biblia, dándole la espalda a Gabriel. El diminuto apartamento no tenía muchas cosas, y una de ellas era un pequeño escritorio, sobrio, sin adornos, que animaba a la lectura y a la meditación. «Vaya», dijo Gabriel, acercándose a él. «En verdad eres un santo. ¿Qué parte estás leyendo?». Deliberadamente apoyó su torso desnudo contra la espalda del pequeño Aarón y susurró esas palabras en su oído, acariciándole con su aliento. Aarón se puso rojo de nuevo y se aferró a su libro sagrado con más fuerza. «La primera carta de San Pablo a los Corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar». «Vaya, es digno de admirar. Ojalá yo pudiera ser más como tú», respondió Gabriel, en un tono que Aarón no supo distinguir entre la sinceridad o la burla del sarcasmo. Continuará. ¿Qué tal el capítulo? ¿Habéis llegado hasta el final? ¿Seguís de una pieza? Espero que sí. En este capítulo se hace referencia a el ángel más hermoso. ¿Y quién es el ángel más hermoso y poderoso? Pues os dejo que lo averigüéis vosotros. Tanto el título como el capítulo hacen referencia a la belleza, a que Gabriel es tan terriblemente hermoso que Aarón está completamente fascinado por él.
Sin embargo, como se dice en la lectura de principio del capítulo, la belleza muchas veces corrompe. Así que yo os daría el consejo, como también lo da la Biblia en muchas de sus partes, de invertir en otros valores que no sean la belleza, porque la belleza es efímera, como decía Proverbios 31:10, engañosa es la gracia y la hermosura es vana. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Hay que invertir en valores que no sean tan efímeros como la belleza, porque a los 18 todo el mundo es muy guapo, pero a los 90 vamos a estar todos arrugaditos. Entonces es importante invertir o fijarnos en otros valores como el respeto, la amabilidad, el cariño, la dulzura, la seguridad, la fortaleza, la valentía, la protección, más que en simplemente la belleza. Y bueno, me encantaría leer vuestra opinión en comentarios, eso sí, haciéndolo siempre desde el respeto, pues de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Si os apetecen más historias, tengo más en AO3 y audiolibros en mi canal de YouTube, ya sean dulces y bonitos, románticos y sensuales o pasionales, un pelín blasfemos o un poquito de Lulu, para elegir según tengáis el día. Y nada, si os ha gustado, podéis darle a me gusta, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y si creéis que a alguien también le pueden gustar este tipo de historias, podéis compartirle el vídeo. Gracias por escucharme hasta aquí, hasta pronto.